Muy buenas hermanos, saludos cordiales, bienvenidos a otro podcast, otro episodio más aquí de Hablemos de Fe y Psicología. Episodio 19 y bueno, ya estamos aquí nuevamente con la psicóloga clínica María Duarte que me acompaña para hablarnos de otro tema más importante que ya en breve vamos a dar a conocer. Bienvenida María a otro podcast más. Hola Alejandro, un gusto otro lunes compartir contigo, compartir con todos los que nos están mirando y siempre también acompañada de mi tereré, Sí. rico tereré. Que por cierto tu terere dice Luis Duarte parece. Ay, no mires eso. Está patrocinado. Ay, yo se me Está patrocinado. Bueno, hoy vamos a hablar de y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Vamos a hablar de ese tema de la culpa. Lo hago un poco jocoso y chistoso porque vamos a ver si efectivamente la culpa no era tuya. Porque lo vamos a abordar desde el punto de vista psicológico y obviamente desde el punto de vista de la fe, de la culpa. Pero no solamente vamos a hablar de la responsabilidad de la culpa, sino de cuándo la culpa se hace dañina, cuándo la culpa es positiva. Si realmente te estás culpando y te estás intoxicando con esa culpa, no estás pudiendo salir adelante por el hecho de que cargas una culpa muy grande, ya sea porque hayas hecho o dicho o perjudicado a alguien o a ti mismo, a ti misma. Todos esos temas vamos a abordar en este podcast, así que va a estar muy interesante. Denle like, compartan este video y bienvenido a este canal. Si todavía no te has suscrito, suscríbete. Este es un canal donde vas a encontrar mucho contenido de formación e información para tu fe. Bueno, María, vamos al grano. ¿Qué es exactamente la culpa? ¿Es una emoción positiva, negativa? Bueno, ahí acá ya ya he spoileado, Tranquilo, ¿verdad? Una tranquilo. emoción, ¿verdad? Pero ¿qué es exactamente la culpa? ¿Es un sentimiento, una emoción, qué es? Bueno, sí, para sorpresa es una emoción. Ujú. Es una emoción pero que se genera, Alejandro, por causa de ideas de haber tú transgredido a lo mejor alguna norma moral, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que yo creo de que he dañado a alguien con mi acto, entonces Ujú. aparece la culpa. Pero yo te pregunto así un poquito para los Alejandros que estamos escuchando, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Porque dijiste es una emoción, Sí, no es un sentimiento. ¿Y sí. cuál sería esa diferencia? En lo que más se diferencian es en la intensidad y en la duración. La, la emoción, en este caso, en la culpa, siempre va a ser por un tiempo más prolongado, ¿sí? Y la intensidad de la emoción suele ser mucho más fuerte que la de un sentimiento. Ok, o sea, por ejemplo, yo tengo el sentimiento de amar y es un sentimiento prolongado. Sí. Y la emoción, por ejemplo, es una alegría instantánea que Claro, me entra. pero dentro de tu sentimiento de amor va a estar la emoción del enamorado, ¿sí? Y eso va a ser súper intenso, que también va a tener su persistencia, pero vuelvo y repito, en donde más se diferencian es en la intensidad de lo que tú estás sintiendo. Ok, entonces, si la culpa es una emoción que tiene un tiempo corto, Ujú. ¿verdad? Como decís, actúa Mm, un inicio, un fin. ¿Se puede decir que es una emoción positiva o negativa cuando tenemos una culpa? Bueno, algo que yo he ido aclarando en varios podcasts ya es que las emociones no tienen una etiqueta moral, ¿sí? Una emoción no puede ser ni buena ni mala porque son naturales, ¿sí? Entonces, si vienen de nosotros de fábrica, ¿cómo vamos a ponerle que es algo malo, ¿sí? Ahora, lo malo es cuando ya viene a usarse de manera excesiva o viene de manera excesiva esa culpa y de manera dañina, Ujú. ¿verdad? Pero, repitiendo, como no tiene un adjetivo moral, entonces la emoción en sí de la culpa no es buena ni no es mala. Pero sí puede, repito, puede, si lo estás usando mal, dañarte o servir para algo bueno y ayudarte a superar. O sea, depende del contexto, Depende. de lo que se Depende de esté... cómo estés sintiendo la culpa. Claro, exactamente. Entonces, hay veces que la culpa te puede ayudar
Para un Totalmente. cambio, por ejemplo, ¿verdad? Que sé yo, fui infiel a mi esposa y siento culpa. Ujú, Siento la emoción de la culpa, ¿verdad? ujú, Y eso me ayuda a decir, che, estoy casado, tengo que ser mejor hombre, voy a cambiar, voy a hacer bien las cosas. ujú, Pero y si la culpa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo negativo, ¿verdad? Que la culpa es, salió mal algo en el trabajo y ujú. tuvieron que echar a 2 personas. Pero no hay una culpa directa tuya, sino que más bien quizás fueron gente de tu equipo, Ujú. pero que ellos por los frutos de su mal trabajo y desempeño tuvieron que desvincularle de la empresa. Hay Ujú. gente que se autoculpa, ¿verdad? Dice, no, por mi culpa yo hubiese estado ahí, le hubiese dado Ujú. más capacitación, no sé qué. Eso, por ejemplo, podríamos llamar una culpa negativa. ¿O Sí, tenés algún otro ejemplo así para poder sí, concretizar mejor eso? sí, una culpa tóxica. Ejemplos tengo varios. Por ejemplo, si voy a ir del lado de trabajo, hace poco tenía un consultante que venía por causa de eso. La culpa de que después de tantos años en un trabajo le terminaron despidiendo y él no salía, vaya, de la culpa de decir hubiese hecho algo más, ¿verdad? Entonces esa culpa prolongada, esa culpa dañina que no le dejaba avanzar por decir justamente lo que tú estabas diciendo, si yo hubiera X, ¿verdad? Ujú. Otro ejemplo, conozco de una mamá que tuvo la pérdida de su bebé por cuestiones de preeclampsia, que zafa de sus manos y esa culpa no la ha dejado. ¿Por qué? Por él. Si yo hubiese consultado con tal doctor, si yo hubiese tenido más precaución con tal cosa, ¿verdad? Ujú. Entonces la culpa no le está dejando avanzar. Porque vamos a decir que ya va por encima de las posibilidades que uno mismo puede controlar, ¿verdad? Totalmente. Porque en el caso este, pues, ya yo también justamente estaba hablando con una mamá que se autoculpaba mucho de que tuvo una preeclampsia, no tuvo una eclampsia, tuvo una preeclampsia y por ello tuvo que su niño nacer antes de tiempo, ¿verdad? Sí. Tuvo que pasar por incubadora y un montón de cosas. Este tipo de mujeres, la mayoría, tienen un factor común que es la culpa Sí. de si yo hubiese descansado más o si yo hubiese... Pero es que esa área de la salud de uno va por encima ya del autocontrol, ¿verdad? Claro. Otra cosa es que la mamá esté fumando, tomando, bailando, parrandeando. Entonces, desde ese punto de vista también yo creo que sería de gran consuelo decir a las mujeres que esa culpa que te está atosigando en este momento no es una culpa directa, ¿verdad? Podríamos hablar también de una culpa directa e indirecta, ¿verdad? Porque al menos en el contexto de la fe hay muchas cosas que son directas e indirectas, Sí. ¿verdad? Entonces, eh, cuando la culpa, quiero hacer el contexto este para polemizar un poquito, ¿verdad? Que se polemice esto. La culpa no era mía, vamos a hacer un stop, ¿verdad? Ujú. De lo serio. Bueno, no es de lo serio, pero sí vamos a hablar de cosas Te que van a están en funar. auge en este momento, ¿verdad? Sí. La famosa canción, ya no está casi en auge esto, ¿verdad? La culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía, dice, ¿verdad? En este caso, sabiendo que la culpa, Es el otro lado. claro, No tengo culpa. ese es el otro extremo, ¿verdad? Ujú. Una cosa es asumir la culpa Sí. y decir, bueno, hay una culpa positiva, que es que yo asumo, yo he sido infiel y quiero cambiar. Hay una culpa indirecta, que es que se sucedió algo, pero estaba fuera de mi control, no lo Sí. puedo resolver. Y está el otro extremo, que es, yo no asumo la culpa. Entonces, si yo me expongo en este momento a irme entre leones hambrientos, ¿verdad? Y entro ahí y me quieren devorar, yo no voy a poder salir a gritar y decir, vamos a ver, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo estaba, Ujú. porque los asesinos son los leones, ¿verdad? Ujú. O los lobos, lo que sea que me estén Totalmente. devorando, ¿verdad? Entonces, hay veces que somos demasiado cínicos en Sí. ciertas cosas, ¿verdad? Y esa canción concretamente de la culpa no es mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía, yo creo que obviamente tiene que sentarse en la mesa y decir, espérate un momento. Es Vamos. una letra muy mal formulada, Sí. porque evade muchísimas responsabilidades. Se entiende que lo que ellos quieren transmitir es,
la tranquilidad de la mujer de que pueda ir por la calle y el hecho de que No se sientan acosadas. no se sientan acosadas, ¿verdad? O sea, hay contextos y contextos, ¿verdad? Obviamente yo también como mujer quiero caminar por la calle y sentirme segura, pero si yo te estoy diciendo que yo he tenido 2 caminos y me he ido por el camino donde se dice que hay muchos ladrones y me voy a pasar por ahí con mi celular en mano y me roban, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Me explico? Entonces, la problemática se trata mal. Porque se le está diciendo, no, pero tú fuiste quien me robaste, entonces yo tengo el derecho de, sí, tú tienes el derecho, pero tampoco te expongas. Claro. O sea, en el momento en el que tú ya cruzas la línea de exponerte, tú ya eres el irresponsable, que claro que la culpa pasa también a ser tuya. Nadie dice que el otro queda libre porque tú hayas hecho eso, ¿verdad? O sea, sigue siendo un violador, se sigue teniendo que ver esa problemática también, pero no evade también tu responsabilidad. Aquí también va mucho el tema de la fe cuando nosotros queremos culpar de muchas responsabilidades a Dios. De muchos pecados también. De muchos pecados. A otros. Decía, por ejemplo, yo nunca voy a olvidar un escrito que yo vi cómo romantizaban, por ejemplo, 2 escritos ya que he visto ahora en redes sociales que hoy en día hay un auge increíble de la de la pedofilia. Uh-huh. En el que se quiere normalizar demasiado el tema de la pedofilia, ¿verdad? Por ejemplo, decía se conocieron, ella tenía 65 años y él 14. Hoy llevan no sé cuántos años de casado, ella tiene 80 y no sé cuánto y él ya tiene 20 y pico, ¿verdad? Y cómo se conocieron, que unas cartitas, que no sé qué, que no sé cuánto. Qué linda historia romántica contaron, ¿verdad? Y es como que... no, aquí la culpa ha sido del destino y del amor que ellos se enamoraron. Pero vamos a ver, aquí hay una responsabilidad. Si vos tenés conciencia ya madura, tener 65 años, fijarte en un chico, en una criatura, en un muchachito de 14, 15 años, es porque efectivamente no estás queriendo... O sea, ya no tenés vergüenza directamente, ¿verdad? Claro. Porque no estás asumiendo y después vos le vas a poner la culpa que si al destino, que si al amor y no sé qué, ¿verdad? Otra cosa, otro escrito también que suelo ver mucho también es el tema de la infidelidad. Nos puso ahí en el trabajo el destino, nos puso ahí ese café, nos puso ahí esa conversación, no te puso nadie, te lo pusiste tú. O sea, aquí la culpa es tuya, ¿verdad? Ay. Dale, tranquila. O si no, también el maltrato físico. La culpa es que tú me pusiste nervioso. La culpa es que yo te dije que pararas y no paraste. O sea, al final tampoco es mi culpa y siempre es algo externo, pero no, nadie te obligó a que tires ese puño, a que agredas de esa manera, etcétera, ¿verdad? Hay un dicho que dice, no rasques los huevos al león. Y es que vamos a ser responsables, hermanos. Vamos a madurar, por favor. Como dice el propio San Pablo, ¿verdad? La paciencia ejercita la madurez. Entonces, hay que madurar, hay que ser responsables un poquito. Y como yo te decía, ya esta señora de 65 años que conquistaba a este muchacho de 14, 15 años, que no tiene todavía la madurez totalmente de poder diligenciar sus sentimientos. No tiene herramientas emocionales. Esa es la palabra. No tiene herramientas emocionales, ¿verdad? Ya no tiene vergüenza esta señora. Claro. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿dónde se diferencia la culpa de la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y la vergüenza? Ok. Aunque parezcan similares, no es lo mismo, porque la culpa es más bien dirigida hacia el daño que yo he hecho, ¿sí? A alguien, o sea, externo a mí. Pero la vergüenza es más un calificativo que yo me doy a mí. Ay, yo soy patético, soy ridículo, qué tonta soy. O sea, la vergüenza va más hacia tu persona directamente. ¿Pueden ir de la mano? Pueden ir de la mano, sin ningún problema. Como por ejemplo, este caso que tú me dices de la mamá que también tuvo dificultades con su hijo y se echó la culpa, va de la mano con la vergüenza. ¿Por qué? Porque ella se está poniendo un calificativo de soy mala o fui mala, ¿verdad? Entonces, por eso también. Pero esa es la diferencia. Ok. ¿Para qué sirve la culpa? ¿Tiene algo positivo la culpa? ¿Algún provecho que podamos sacar de la culpa desde el punto de vista psicológico? Me encanta cuando se hacen estas preguntas porque
hay una película que explica súper bien esto, que es Intensamente. Intensamente están todas las emociones y se nota como cuando, si simplemente las emociones aparentemente buenas funcionaran, humanamente no funcionamos, ¿verdad? Y lo mismo pasa con esto, ¿verdad? O sea, la culpa, claro que tiene su beneficio también. Como estábamos hablando del estrés, claro que tiene su... Que por cierto, hacía un paréntesis, Alejandro. Yo he visto gente que se reía cuando yo decía que el estrés servía de algo, ¿verdad? Así como que, ¿qué? ¿Verdad? Sí, pero sí. No, bueno. En los reels. Sí. Pero bueno, aunque parezca de risa, sí, la culpa tiene un beneficio y en diferentes aspectos. Por ejemplo, lo primero a destacar, poder tener, asumir la responsabilidad del daño que he hecho, pero ayudarme a mejorar, ayudarme a ser mejor persona o a mejor en el ámbito en el que yo haya sentido que fallé, ¿verdad? Por otro lado, también te ayuda en la empatía. Ay, escucha bien esto, Alejandro, porque la culpa me ayuda a ser empático con el otro. Fíjate, si yo, por ejemplo, te he hecho una broma y tú me dices, oye, me ha lastimado lo que me has dicho, y yo, no es mi culpa, es tu culpa que tú eres el sensible. Pero si yo utilizo a favor la culpa, yo puedo ser empático contigo y decir, bueno, cada quien tiene sus sentires diferentes, ese tipo de bromas no te caen bien a ti, lo voy a evitar. Y eso también ayuda mucho, ¿verdad? La culpa muchas veces puede convertirse en un arma también. En el sentido de que sí. yo, lo que me hagas, voy a hacerte sentir culpable a vos. Por más que no seas responsable directo de lo que me está sucediendo. Y aquí entramos un poquito ya en el tema de la manipulación con la culpa, ¿verdad? Porque se da muchas veces en las relaciones, tanto familiares como sentimentales, amorosas, noviazgos y inclusive en el trabajo, ¿verdad? Mira, es que si vos, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto del trabajo, si vos salís más temprano, toda esta serie de cosas van a quedar pendientes, todos estos tus compañeros van a pagar por vos y todo. O sea, yo te estoy culpando de algo que en realidad no es tu culpa, porque yo estoy saliendo, o sea, vos tenés el derecho de salir en tu horario laboral. Por poner un ejemplo, y pongan ahí en los comentarios cuántos ejemplos les pueden salir de las veces que le han querido culpar de algo que en realidad no han tenido culpa en el trabajo, por ejemplo. Culpa en la familia, en las parejas, ¿verdad? Es que si vos, y esto ya lo abordamos más o menos en el podcast de la infidelidad, ¿verdad? Que acá hay una línea muy fina, ¿verdad? De, mira, si vos me hubieses prestado más atención. Mira, yo conocí, hace poco me contaron el caso de una pareja que terminó. El muchacho empezó a ir al gimnasio, conoció a alguien, terminaron y el muchacho le dijo, es que yo te dije que tú me acompañaras, pero como tú no quisiste, entonces le echó la culpa. Sin por ejemplo, ahí está la culpa ¿verdad? tercerizada, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay otro caso también, hay por ejemplo, hay que trabajar con mucha sabiduría del Espíritu Santo en esta vida, ¿verdad? Y hay que ser inteligentes y no solamente dejarse llevar por las emociones y los sentimientos. Porque, por ejemplo, hace poco escuché de un matrimonio que el muchacho, el hombre, se queda en la casa a cuidar de los hijos, ¿verdad? Y la mujer es la que sale al trabajo. Creo que el muchacho trabaja desde casa y cosas así. Pero el muchacho le desborda un poquito ya el tema de estar con los hijos. Entonces contratan una muchacha para que se quede en la casa. Y ahí uno como que pone intencionalidad para poder darse a ciertas cosas de infidelidad y cosas. Yo no digo que el muchacho tienda a eso o que sea mal o que... Pero hay puertas. Claro, es que uno va poniendo puertas, ¿verdad? Y después uno dice, ¿y la culpa de quién es? ¿Del hombre? ¿De yo o la mujer que permití que venga otra mujer a entrar a mi casa a estar a solas con mi marido casi 24 horas? ¿Verdad? Claro, o sea, pero hay que... aclarar esto, ¿verdad? No se sulfuren los que están escuchando del otro lado, porque vuelvo y repito como el tema está de la cancioncita, ¿verdad? O sea, no le exonera también a la pareja de que haya cedido y así, no, tú me pusiste también. Totalmente. Él debió de haberle dicho a su señora, mira, no, esto no funciona, me quedo yo lo que fuera, pero para no caer en la tentación, pero también de la otra parte tiene que tener su responsabilidad de cuidado a la pareja, ¿verdad? Aquí yo también quiero aclarar, o sea, quiero mencionar
un tipo de culpa que escucho muchísimo a muchos jóvenes que lo hacen, o sea, que los padres hacen con estos jóvenes de forma a manipularles. Le hablan, por ejemplo, vos que sos de iglesia, vos que te vas a la Mm. capilla, a los grupos, no sé qué, ¿cómo vas a abandonar a tu familia? ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Cómo no nos vas a ayudar? Y ciertamente estos jóvenes, por ejemplo, trabajan bien o lo que sea. Conozco una muchacha que trabaja muy bien y tiene que mantener a la mamá, al hermano, al tío, a todo lo que vives ahí en la casa, ¿verdad? Que está bien. Yo no digo que no porque hay una cierta responsabilidad. Vivimos todos bajo el techo. Si tú eres el que trabaja, bueno, pones el pan de cada día. Bendito sea Dios, ¿verdad? Pero cuando yo indago un poquito, ¿y qué le pasa a tu hermano? ¿Y qué le pasa a tu cuñado? ¿Y qué le pasa a tu mamá? ¿Y qué? O sea, ¿tienen algún impedimento de no Para no ir a aportar? trabajar. Ujú. Y no hay ninguno. Pero ¿qué pasa? Cuando ella quiere rebelarse y decir, che, vamos a poner plata todos aquí también, ¿verdad? O vamos a todos estirar también el carro. No, pero ¿cómo vos que sos de iglesia, que no sé qué, no sé cuánto? Es una característica común de los adultos también, muchas veces manipular a los hijos para un confort, para tener una conciencia tranquila Sí, de la forma de vida que quieren llevar, ¿verdad? Y ojo a sí. eso también, jóvenes, de que no se dejen tampoco manipular, porque hay una línea moral, una línea ética en el que tenés que tener en cuenta, porque conozco personas que han perdido su vida por darla todo por su familia nunca ha avanzado y ellos perdieron todo. Sí, la herramienta de manipulación de culpa en la familia se da en muchísimos casos y de muchísimas maneras. Conozco el caso de una chica que no puede salir. ¿Por qué? Porque en la casa son ella, un hermano y la mamá, que está sin marido. El hermano obviamente desinteresado de la familia sale, y cuando ella va a salir, que es la que le suele acompañar más a la mamá, ella le dice, me vas a dejar sola y vas a salir otra vez. Y sí, yo siempre ando sola. Entonces es como que le echa la culpa a la hija de cuestiones que no le competen, ¿verdad? Entonces ella deja de tener su vida personal y privada, su vida social la detiene para darle ese gusto a la mamá, Ujú. ¿verdad? También conozco casos de mamás que manipulan desde la enfermedad para tener atosigados a los hijos, ¿verdad? De que se queden ahí y de que siempre lo mismo, ¿verdad? De que ellos no tengan la libertad que por derecho deben de tener por la edad de la que están, porque les toca a cada quien, ¿verdad? Claro que aclaro y digo, no porque la mamá esté enferma, obviamente, no, te vamos a olvidar ahí, ¿verdad? Pero no hasta el punto de olvidarte de ti mismo, ¿verdad? Estamos hablando de enfermedades que son paliativas también, ¿verdad? No estoy Ujú. hablando de que estamos en un estado crítico y tú Claro. quieres ir de fiesta, ¿verdad? Ujú. yo creo que la gente Claro, nos va a es entender, consciente. ¿verdad? Sí. De que hay Ahora, puntos. si estás en este punto de tu vida, en esta situación, y nos estás escuchando gente que efectivamente está pasando por el, el- la emoción de la culpa, en el que ya sea porque pasó por una situación difícil de su lactancia, del nacimiento de sus hijos, de su pareja, de respecto a los hijos con los padres con los hijos, matrimonios, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos, o sea, podrías decir una diferencia cuando la culpa se vuelve disfuncional o dañina, ya cuando está deteriorando tu vida emocional, cognitiva, etcétera, etcétera? ¿Cuándo sucede eso? Es muy fácil. La culpa sana, aunque te llegue una culpa, te hace tener una reflexión de ti mismo, cambiar tu conducta y esa culpa desaparece. Pero cuando empieza a ser dañina, no desaparece y empieza a trabajar en tu autoestima, depresión, tristezas constantes. Cada vez que recuerdas la situación que te lleva a esa culpa, te genera todos estos sentimientos y no hay una, ¿cómo te diría? Una enseñanza para ti. No hay una enseñanza porque te quedas en la culpa simplemente. Entonces no hay avance y nunca desaparece esa culpa. Ujú. Podríamos dar, bueno, antes de dar unos tips para salir, para ayudar a esta gente a salir de esta culpa que está dañando e intoxicando su vida. Desde el punto de vista de la fe, la culpa
también tiene su lado positivo y negativo, ¿verdad? Por así decirlo. Es la culpa, por ejemplo, del pecado que me lleva a la confesión. Entonces, Jesucristo, a través de sus sacerdotes en la confesión, regala la absolución. Pero muchas veces, por ejemplo, personas que han cometido un pecado muy grave quedan con una culpa. Y doy un ejemplo. Una mujer que ha abortado varias veces. Entonces, cuando el Espíritu Santo ilumina la conciencia de una persona, hace que despierte todos los actos buenos y malos que ha tenido a lo largo de su recorrer de vida, ¿verdad? Y hay actos malos que parecieran que superan los actos buenos, ¿verdad? Uh-huh. Parecieran que tuvieran más mérito. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo voy a realizar una confesión, en donde el sacerdote me da la absolución a través de la iglesia y a través de Jesucristo, ¿verdad? Llega a mí esa gracia santificante que me limpia de ese pecado, pero no me quita la culpa. Y aquí quiero agarrarlo con pinzas esto, ¿verdad? No me quita la culpa porque la culpa es una emoción humana. Claro. El pecado es espiritual y se puede materializar, obviamente, porque me puede dañar a mí como me puede dañar a los que están a mi alrededor, ¿verdad? Pero al llegar el perdón del pecado, ese pecado se borra, dice la palabra de Dios. Queda blanca como la nieve, es decir, se borra, 100%. Ahora bien, la culpa, y esto es algo muy importante que tiene que entender todo fiel católico que está queriendo seguir a Cristo Jesús y quiere hacerlo de una forma libre, tiene que entender que la culpa es una emoción humana. Por ende, tiene que dejar también a Cristo obrar en tu área humana. Entonces, es un proceso también que uno tiene que hacer de autoperdón y de desmeritar. No, o sea, desmeritar lo malo y empezar a darle mérito a lo bueno. Porque siempre lo bueno y la luz está por encima de la tiniebla, ¿verdad? Entonces, para poder, y justamente aquí es donde quiero entrar en esa área, ¿verdad? Si estás batallando con un pecado, ¿verdad? En el que te sentís culpable y te has confesado una y otra, y hay sacerdotes que, por ejemplo, quizás no tienen buena formación en ese sentido y le retan a la persona, ¿verdad? O sea, le regaña y le dice, ya te confesé 100 veces de eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que no entiende es que no viene a confesar el pecado, viene a querer sacarse la culpa, ¿verdad? Uh-huh. Y esto es... como San Pablo. Exactamente, porque San Pablo decía, ¿verdad? Señor, sácame esta espina. Es decir, porque yo tengo esta culpa, ¿verdad? Y le dijo, mira, mi gracia te basta. Entonces, transformar la culpa en algo positivo. Pero fíjate, sí, solamente enfocarme en eso, Alejandro, ¿verdad? De que hasta Dios nos enseña que la culpa tiene un beneficio en nosotros. Sí. De cierta manera, ese sentimiento de esa emoción, pero ese sentimiento de culpa que tú vas a tener en tu corazón te va a ayudar a no volver a caer en lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú recuerdas toda la consecuencia de ese acto y no lo vas a volver a hacer. Uh-huh. Ahora, también decir que la culpa tiene que tener una enmienda. Y una vez que tú ya lo hayas hecho, ya no tienes por qué mortificarte de eso. Y doy un ejemplo y quiero aclarar también esta parte. Ponte que, como tú dices, yo he abortado y yo siento que no merezco ser amada ante los ojos de Dios. Yo no merezco el amor de Dios porque he hecho algo atroz, ¿verdad? A la iluminación de la conciencia es fatal. Pero si yo, en ese momento, si yo hago una introspección real, sana, en ese momento yo no lo sabía. En ese momento yo actué con mis miedos, con lo que me dijeron, porque la mayoría de los abortos fueron por yunta, como se dice acá, ¿verdad? Tipo, porque me recomendaron, me dijeron hacerlo, me empujaron a... La situación no me dio lo que fuera. Ese momento, esa persona no tenía ese conocimiento, esa persona no tenía esa herramienta emocional, y esto aplica para cualquier cosa. Si tú has sido infiel, si tú has perdido, como yo te decía, el caso que tuve de la pérdida de un hijo, si mi hijo ha tenido enfermedades y yo tengo esa culpa de que no he hecho lo suficiente, en ese momento no tenías más otras herramientas. Ahora que ya has pasado por todo eso, ya lo entiendes, ya lo comprendes, ya lo ves
ves más caminos del que en ese momento pudiste verlos, pero ahora lo ves. Entonces, lo único que te queda es soltar, perdonarle a esa o a ese que no pudo hacer suficiente, entre comillas, ¿verdad? Y decir, ahora he aprendido, ya no lo voy a volver a hacer. Pero también quisiera hacer un hincapié, porque me ha llegado muchos casos de esto, Alejandro, de la infidelidad. El hombre que pide perdón, que por la culpa dice, pucha, he hecho mal, quiero enmendar totalmente. Pero la mujer está como que todavía resentida, todavía no se abre mucho con el marido, y me vienen y me dicen, pero María, es que yo ya le he pedido perdón, o sea, yo me arrepentí, yo le estoy demostrando y todavía desconfía de mí. Entonces ahí está la enmienda. Hay enmiendas que a lo mejor van a necesitar un periodo mucho más largo, o hay enmiendas que simplemente con decir, ya no lo voy a volver a hacer, bastan, como es el aborto, por ejemplo, ¿verdad? Ya no lo vas a volver a hacer. Tu actitud de no volver a cometerlo, ya basta, Claro. ¿verdad? De hecho, yo conozco una muchacha, una mujer ya hoy en día, que ella, al haber hecho como 4 abortos, hoy en día ella abrió una clínica en donde ayuda a personas que que quieren cometer aborto, que no tienen los recursos, ya sean materiales, espirituales, emocionales, o que lo han hecho y no tienen el cómo poder salir de esa culpa, ¿verdad? Es decir, hizo una enmienda. Claro. Mismamente, yo siempre doy el ejemplo de que yo, Alejandro, en el mundo, al no haber tenido herramientas para poder gobernar mis sentimientos, madurar mi carácter, etcétera, etcétera, cometí muchos errores. Hoy esos errores yo los enmiendo a través de consejería jóvenes, prédicas, esta misma canal de YouTube, La Voz Totalmente. Mariana, ayuda, consejos, etcétera. Entonces yo vuelvo a lo mismo, nosotros desmeritamos lo malo y empezamos a meritar lo que es lo bueno, y la culpa se va convirtiendo en algo Un motor fructífero. bueno, sí. Entonces, y justamente, y ahí para terminar eso, yo te pregunto, que, bueno, aquí ya hemos dado algunos consejos, ¿verdad? A alguien que está luchando contra los sentimientos de culpa, pero ¿hay alguno que quiera sumar para que le pueda servir a esa persona? Aparte, obviamente, de que cuando ya se convierte yo quizás en algo muy que ya está impidiendo ejercer la vida normal de la persona, yo ya recomendaría terapia, ¿verdad? Eso Sí, uno, totalmente. ¿verdad? Sí, claro, pero me gusta mucho el ejemplo de Pedro y Jesús, porque Pedro estaba en ese enfoque de culpa, de no merezco, no puedo avanzar, soy un desastre, soy malo, ¿verdad? Y muchas veces la culpa nos lleva a eso, al temor. Por ejemplo, si tuviste, como el caso que me comentaste, tuve una mala experiencia durante el embarazo, la culpa me hace no tener más hijos, porque siento que voy a volver a hacer lo mismo, voy a pasar por lo mismo, voy a fallar en lo mismo, o cosas como esa. Jesús nos invita a nosotros a hacer esa reflexión y hacer esa enmienda, ¿verdad? De esa culpa. Ahora, una vez que tú ya has sacado la enseñanza de esa culpa, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Avanzar. ¿Qué es lo que le dijo Jesús como buen terapeuta que es? Apacienta mis ovejas. O sea, le dijo, vete, hazlo. Avanza. O sea, has fallado. Pues ve a decirle a mis ovejas, por ahí no es, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que tú dices. Utilizar lo que uno ha aprendido para beneficio de otros. Para los que son de fe, esto es, pero sí o sí, una manera de ser fuente de gracia para otros. Si tú fuiste mala persona, si tú gritaste, si tú fuiste alcohólico, si tú abortaste, si tú fuiste una mujer adúltera, si lo que fuera que me puedas venir a contar, todo eso puede ser fruto para otra persona y para encaminar a otros a decir, por ahí no es, porque te va a pasar esto y esto y esto. Yo recuerdo que mi testimonio que más me ha hecho trabajar, por decir así, para Dios fue cuando yo me quise suicidar. Y hay un sentimiento de culpa también en los que caen en eso, ¿verdad? Pero que a mí, en la enmienda, me llevó a muchísimos jóvenes a hablarles y decir, mira, por ahí no es, yo sé que tú te sientas así, así, así. Bueno, utiliza esa enseñanza para otros, si tú tuviste un momento difícil con tu hijo
y puedes ayudar a hacer soporte a otras mamás que no pueden con esa culpa. Si tú quieres cambiar, vuelvo y repito, utilízalo como enseñanza, pero ve hacia dónde puedes hacer que otros crezcan de lo que tú has aprendido y no estancarte como quiso hacerlo Pedro en ese momento, decir, no señor, ¿verdad? No me mires, lo hice mal, no me mires, ¿verdad? Sí. Ahí también hay un sentido de responsabilidad muy buena de Pedro, que es asumir, ponerse delante Totalmente. de lo que la culpa, ¿verdad? Claro. O sea, él no huyó a la culpa como por ejemplo lo hizo Judas. Sí. En ese sentido, ¿verdad? Entonces cuando uno huye de la culpa, tiene consecuencias graves. Yo le recomiendo a la gente, ahí en la cajita de descripción de este video, ustedes tienen el Instagram de María, si pueden y quieren hacer sesiones de terapia, ya lo hace online, también lo pueden hacer, así que ahí tienen el Instagram, pueden escribirle. Y nada, María, gracias nuevamente por tu tiempo y por este episodio, este podcast, y esperemos, Dios mediante, ya para el próximo lunes estar ya en vivo otra vez con la gente y tocar otro tema interesante. Un gusto, Alejandro. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y siempre estamos pendientes de sus opiniones, de todo lo que nos quieran hacer llegar, comentarios, preguntas. Y como dijo Alejandro, espero compartir con ustedes en vivo el próximo lunes. Eso.